La hermana de mi esposa afirmó que yo era el padre de su hijo y difundió rumores. Pero con pruebas. Terminó en la cárcel. Ni siquiera sé cómo empezar esto porque mi vida se ha convertido en un completo desastre en cuestión de meses. Para ser honesto. Siempre he sido bastante bueno manteniendo las cosas bajo control, trabajo. Relaciones. Lo habitual. Pero esto es otra cosa. Así que. Aquí está la historia. Tengan paciencia conmigo. Porque es larga. Mi nombre es Ethan. Y me casé con el amor de mi vida. Olivia. Hace aproximadamente un año. Sé que todos dicen que su pareja es increíble. Pero honestamente. Olivia es algo especial. Es el tipo de persona que ilumina una habitación en el momento en que entra. Es hermosa. Del tipo, no puedo creer que esté conmigo, hermosa. Pero no es solo su aspecto. Es inteligente. Divertida. Cariñosa y, de alguna manera. Siempre sabe qué decir cuando estoy estresado o abrumado. Simplemente tiene esa energía tranquilizadora. Nos conocimos hace 3 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Nunca fui el tipo de persona que creyera en el amor a primera vista. Pero esa noche lo cambió todo. Conectamos al instante. Pasamos toda la tarde hablando y, para cuando nos fuimos. Ya sabía que quería volver a verla. Empezamos a salir una semana después. Y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que quería casarme con ella. Todo se sentía tan natural. Y cuando le propuse matrimonio después de 2 años de noviazgo. Dijo que sí sin dudarlo. Sentí que todo en mi vida finalmente estaba encajando en su lugar. Pero. Por supuesto. La vida tiene una manera de lanzarte bolas curvas cuando menos te lo esperas. Olivia tiene una hermana menor llamada Mia. Mia es, bueno. Digamos que es complicada. Tiene una vena salvaje y rebelde. Siempre de fiesta. Siempre buscando atención. No me malinterpreten. Es bastante agradable superficialmente. Pero siempre ha habido algo raro en ella. Es prácticamente lo opuesto de Olivia. Donde Olivia es sensata. Mia es impredecible. Siempre metiéndose en algún tipo de drama. A pesar de esto. Olivia ama profundamente a su hermana y siempre la defiende. Sin importar en qué lío se meta Mia. Ahora bien. No quiero parecer un marido paranoico. Pero desde el principio. Pude sentir que a Mia no le agradaba mucho. Nunca fue abiertamente grosera. Pero tenía una forma de hacerme sentir como un extraño cada vez que estaba cerca. Lo atribuí a la rivalidad entre hermanos o tal vez a su personalidad. Pero mirando hacia atrás. Definitivamente había señales de alerta que decidí ignorar. Después de que Olivia y yo nos casamos. Mia pareció alejarse más de nosotros. No nos visitaba tanto. Y cuando lo hacía. Apenas me miraba a los ojos. Era incómodo. Pero no pensé mucho en ello. Estaba concentrado en mi matrimonio. Mi trabajo y en comenzar el siguiente capítulo de mi vida con Olivia. Pero entonces. Unos 6 meses después de nuestra boda. Las cosas tomaron un giro oscuro. Una noche. De la nada. Mia apareció en nuestra casa. Claramente borracha. Olivia ya estaba dormida. Así que la dejé entrar y traté de asegurarme de que estuviera bien. Arrastraba las palabras. Se tambaleaba y, honestamente, estaba más molesto que cualquier otra cosa. No era la primera vez que Mia venía en ese estado. Pero por lo general, se mantenía alejada de mí. Esta vez. Sin embargo, estaba siendo demasiado amigable. Acercándose demasiado. Riéndose de nada. Le dije que durmiera en el sofá. Pero antes de que me diera cuenta, me estaba agarrando del brazo y haciendo comentarios extraños e inapropiados sobre cómo Olivia no me apreciaba lo suficiente y cómo yo merecía más. Me sentía extremadamente incómodo. Y le dejé muy claro que necesitaba irse a dormir y dejarme en paz. Finalmente. Se desmayó y me fui a la cama sintiéndome un poco conmocionado. Pero aliviado de que Olivia no hubiera presenciado nada de eso.
No le conté sobre ello al día siguiente porque no quería causar ningún drama innecesario entre ella y su hermana. En retrospectiva, ese fue probablemente mi primer gran error. Durante los siguientes meses, Mia se mantuvo alejada de nuevo. Y pensé que eso era el final. Pero entonces, de la nada, me envió un mensaje de texto una noche. El mensaje simplemente decía: necesitamos hablar. Se me hizo un nudo en el estómago. No tenía ni idea de lo que quería. Pero algo en ese texto me pareció extraño. Lo ignoré, esperando que fuera otro de sus arrebatos de borracha. Pero no se detuvo. Empezó a llamarme, dejando mensajes de voz que se volvían cada vez más perturbadores. En uno de ellos, me acusó de arruinarle la vida y dijo que iba a pagar por lo que hice. En este punto, estaba asustado. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero sabía que ya no podía manejarlo solo. Decidí contarle a Olivia sobre los extraños mensajes de texto y de voz. Cuando finalmente la senté y le expliqué lo que había estado sucediendo, me miró como si estuviera loco. Dijo que Mia solo estaba pasando por un momento difícil y que no debería tomármelo como algo personal. Incluso sugirió que podría haber malinterpretado el comportamiento de Mia la noche que vino borracha. Quería creerle a Olivia. De verdad que sí. Pero algo en mi interior me decía que había algo más. Y entonces cayó la bomba. Unas semanas después de esa conversación, Mia se volvió completamente loca. Publicó una larga y dramática diatriba en las redes sociales afirmando que estaba embarazada. Y no solo embarazada, sino embarazada de mi hijo. Según ella, habíamos estado teniendo una aventura secreta. Y de alguna manera la había coaccionado para que guardara silencio al respecto. Escribió una historia descabellada sobre cómo me había aprovechado de ella cuando estaba vulnerable y borracha. Y como yo era un depredador que había traicionado a mi propia esposa. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como una especie de pesadilla de la que no podía despertar. ¿La peor parte? La gente realmente le creyó. Amigos. Familiares. Incluso conocidos que apenas conocíamos empezaron a contactarme, pidiéndome mi versión de la historia. Era humillante. Mi reputación estaba siendo destruida. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Olivia estaba devastada. Por supuesto. No sabía qué creer. Por un lado, confiaba en mí. Quería creer que yo nunca haría algo así. Pero, por otro lado, Mia era su hermana. Y la acusación la había sumido en un estado de shock. No sabía qué pensar. Intenté todo para convencerla de que Mia estaba mintiendo. De que nunca la engañaría. Y mucho menos con su propia hermana. Pero cuanto más trataba de explicarlo, más sentía que me estaba hundiendo en un agujero. Mia se negó a hacerse una prueba de paternidad. Cada vez que alguien lo mencionaba, se ponía a la defensiva y decía que yo estaba tratando de manipular la situación para que ella quedara mal. Incluso empezó a difundir rumores por la ciudad de que yo era un pervertido. Que siempre había tenido una obsesión espeluznante con ella. Y que esta no era la primera vez que hacía insinuaciones inapropiadas. Las mentiras seguían acumulándose. Y muy pronto, la gente empezó a distanciarse de mí. Lo estaba perdiendo todo. Mi matrimonio pendía de un hilo. Mi reputación estaba hecha trizas y, dondequiera que iba, sentía que la gente susurraba a mis espaldas. Olivia trataba de mantenerse fuerte. Pero podía ver que empezaba a dudar de mí. La presión constante. Los interminables rumores, todo la estaba afectando. Una noche, después de otra discusión sobre toda la situación, Olivia me dijo que necesitaba espacio. Hizo una maleta y se fue a quedar con sus padres por un tiempo. Ese fue mi peor momento. Me sentí completamente solo. La única persona que se suponía que me apoyaría ni siquiera estaba segura de si decía la verdad. No podía creer lo rápido que todo se había derrumbado. Hace solo unos meses. Estaba felizmente casado. Deseando formar una familia con la mujer que amaba. Ahora. Era un paria social.
La hermana de mi esposa me acusaba de haberla embarazado y estaba perdiendo todo por lo que había trabajado tan duro. Pero aquí está la cuestión, sé que Mia está mintiendo. No sé por qué lo hace. Pero no tengo ninguna duda de que nada de esto es cierto. Nunca la toqué. Y no hay manera de que ese bebé sea mío. El problema es: ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo convenzo a todos? Especialmente a Olivia. ¿De qué Mia está mintiendo cuando se niega a hacerse una prueba de paternidad y sigue inventando estas locas historias sobre mí? Estoy desesperado. No sé qué hacer a continuación. Y cada día siento que más gente se vuelve en mi contra. Solo quiero recuperar mi vida. Pero ahora mismo parece imposible. No estoy seguro de a dónde ir desde aquí. ¿Debo seguir luchando o simplemente asumir mis pérdidas y marcharme? ¿Cómo puedo siquiera empezar a reparar el daño que Mia ha causado? Y lo más importante, ¿cómo consigo que Olivia vuelva a creerme? Agradecería cualquier consejo porque ahora mismo siento que me estoy ahogando. Así que aquí estoy de nuevo. De vuelta en Reddit. Porque honestamente, mi vida sigue empeorando. Pensarías que no podría estar más hecha un lío de lo que ya estaba. Pero aparentemente me equivocaba. Las acusaciones. Los rumores, todo está fuera de control. Lo que estoy a punto de contarles es aún más loco que lo que compartí antes. Es como una mala película. Pero es mi vida real. Después de que Mia, la hermana de mi esposa, me acusara de embarazarla, las cosas fueron de mal en peor. Olivia, mi esposa, ya estaba emocionalmente al límite. No sabía en quién confiar, en mí, el hombre con el que se casó, o en Mia, su hermana, que había inventado esta historia descabellada. Mis intentos de explicarme parecían gritos en el vacío. Olivia escuchaba. Pero podía verlo en sus ojos, estaba dividida. Pensé que el siguiente paso lógico sería una prueba de paternidad. Es decir, eso aclararía todo. ¿Verdad? Incorrecto. Cuando me enfrenté a Mia y le exigí que se hiciera la prueba, se negó rotundamente. Me dijo que necesitaba simplemente confiar en ella. ¿Confiar en ella? ¿Después de todo lo que me ha hecho? Después de las mentiras, las acusaciones y la completa destrucción de mi reputación. Tuvo el descaro de pedirme confianza. Era exasperante. Y, por supuesto, tenía alguna excusa. Dijo que no quería someter a su bebé nonato a ningún estrés innecesario. Que una prueba de paternidad sería demasiado invasiva. Un completo disparate. Pero no importó. Interpretó el papel de víctima a la perfección. Y estaba funcionando con Olivia. La duda en los ojos de mi esposa se hacía más profunda con cada día que pasaba. La negativa de Mia a hacerse la prueba debería haber sido suficiente para que cualquiera viera a través de sus mentiras. Pero no. En lugar de retroceder, redobló la apuesta. Las cosas se pusieron aún más raras después de eso. Unos días después de que le pidiera la prueba de paternidad, Mia nos envió a Olivia y a mí un vídeo. Al principio, no entendí qué era. Parecía una especie de grabación casera. Y el ángulo era extraño. Pero mientras lo veía, se me encogió el estómago. Era un vídeo de mí. Al menos parecía yo. Teniendo sexo con Mia. La habitación en el vídeo estaba oscura. Granulada. Pero las dos personas que aparecían eran lo suficientemente claras. El hombre se parecía inquietantemente a mí. Y la mujer era inconfundiblemente Mia. Fue impactante. Mis manos temblaban mientras pausaba y rebobinaba el vídeo. Tratando de entender lo que estaba viendo. No era real. Sabía que no era real porque nunca sucedió. Pero el vídeo parecía tan convincente. Olivia lo vio en silencio. Con la cara pálida y las manos agarrando el brazo del sofá con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Traté de explicarle. Diciéndole una y otra vez que era falso. Que alguien debía haber manipulado las imágenes. Pero ella simplemente se quedó mirando la pantalla. Con una expresión ilegible. La sincronización de Mia también fue impecable.
Nos envió el vídeo justo unos días después de que Olivia hubiera regresado de la casa de sus padres. Todavía estábamos tratando de arreglar las cosas cuando estalló esta bomba. Parecía deliberado. Calculado. Como si Mia estuviera jugando a un juego enfermizo y supiera exactamente lo que estaba haciendo. No sabía cómo lo había logrado. Tal vez se trataba de alguna tecnología de EFAKE o algo así. Pero el parecido entre el tipo del vídeo y yo era aterrador. Olivia no dijo nada durante horas después de que viéramos el vídeo. Se encerró en el dormitorio. Y cuando finalmente salió, me dijo que necesitaba más tiempo para pensar. Más tiempo. Cada día que pasaba con Olivia, pensando, era un día más que sentía que se alejaba de mí. En ese momento, supe que no podía quedarme sentado esperando que las cosas mejoraran. Necesitaba pruebas. Algo sólido para demostrarle a Olivia que Mia estaba mintiendo descaradamente. Ya no podía hacer esto solo. Así que decidí contratar a un investigador privado. No fue una decisión fácil. Esos tipos no son baratos. Y contratar a uno era como admitir lo fuera de control que estaba mi vida. Pero no tenía otra opción. Necesitaba saber la verdad. Incluso si me llevaba a algún lugar al que no quería ir. Entonces apareció Jack Reynolds. Me lo recomendó encarecidamente un colega mío, un tipo sensato con reputación de obtener resultados. Jack tenía alrededor de 40 años. Con un comportamiento brusco y una mirada que decía que lo había visto todo. No se andaba con rodeos. Cuando me reuní con él, escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno gastado. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo: «Tienes un verdadero desastre entre manos, Ethan. Pero si hay algo que sé es que la verdad siempre sale a la luz». Me gustó la confianza de Jack. Me dio un poco de esperanza, que necesitaba desesperadamente en ese momento. Jack se puso a trabajar de inmediato. Empezó a investigar los antecedentes de Mia, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a exponer sus mentiras. No sabía lo que encontraría. Pero una parte de mí esperaba que hubiera algo en el pasado de Mia que hiciera que todo encajara. Tal vez había hecho cosas como esta antes. Tal vez había otras personas a las que había intentado manipular. No me importaba lo que fuera. Solo necesitaba algo. Mientras Jack hacía lo suyo, intenté mantener cierta sensación de normalidad. Pero era imposible. Dondequiera que iba, sentía que la gente me observaba. Me juzgaba. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto y llamadas de amigos y familiares que ya no sabían qué creer. Ni siquiera podía ir al supermercado sin sentir que me miraban fijamente. Lo peor era la mirada en el rostro de Olivia cada vez que me miraba. Como si ya no supiera quién era. Eso dolía más que cualquier otra cosa. Unos días después, Jack me llamó con su primera actualización. «He encontrado algo», dijo con voz cautelosa. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que me explicara. Me dijo que Mia había estado saliendo con gente sospechosa últimamente. Gente con antecedentes de actividad delictiva. Incluido fraude. Había un tipo en particular. Un delincuente llamado Nick. Que Jack creía que estaba involucrado en la creación del vídeo falso. Al parecer, Nick tenía reputación de ser bueno con las computadoras y había estado vinculado a algunas estafas en el pasado. No era una prueba irrefutable. Pero era algo. Tenía un nombre. Una pista. Y eso me dio esperanza. Jack dijo que seguiría investigando. Pero por el tono de su voz, me di cuenta de que las cosas no iban a ser tan sencillas como esperaba. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que Jack lo resolviera todo. Necesitaba enfrentarme a Mia de nuevo. Esta vez, no iba a ser amable. Fui a su apartamento, decidido a obtener respuestas. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendida de verme. Pero había algo en sus ojos. Algo frío y calculador. Que me dio escalofríos. Le exigí que confesara. Que le dijera la verdad a Olivia antes de que las cosas empeoraran. Mia simplemente sonrió. Esa sonrisa todavía me persigue. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo:
¿Por qué no puedes confiar en mí? Si no hubieras hecho nada malo, no estarías tan asustado. ¿Verdad? Me sentí mal. Estaba disfrutando de esto. Deleitándose con el caos que había causado. Traté de mantener la calma. Pero por dentro estaba furioso. La presioné de nuevo. Diciéndole que sabía lo de Nick. Que había contratado a alguien para que investigara su pasado. Su expresión no cambió. En cambio, se encogió de hombros y dijo, no puedes probar nada. Olivia nunca te creerá a ti por encima de su propia hermana. Luego me cerró la puerta en la cara. Ese fue el momento en que me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Mia. No iba a retroceder. Y contaba con que la lealtad de Olivia hacia ella superaría cualquier cosa que yo pudiera decir o hacer. Era aterrador saber que alguien podía manipular a la gente tan fácil y eficazmente. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Pero Jack no había terminado. Unos días después, me llamó de nuevo con una nueva novedad. Al parecer, Mia había hecho varios depósitos grandes en su cuenta bancaria recientemente. Depósitos que no coincidían con sus ingresos habituales. Jack pudo rastrear el dinero hasta un turbio trabajo freelance que consistía en crear vídeos de fake para clientes que querían arruinar la reputación de la gente. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Mia había pagado a alguien para que creara el vídeo falso de nosotros dos juntos. Todo era parte de su plan para destruirme. Con esta información, sabía que tenía que actuar rápido. Tenía que mostrarle la verdad a Olivia antes de que Mia pudiera inventar más mentiras. Tomé las pruebas que Jack había reunido y senté a Olivia una vez más. Le expuse todo, el vídeo de fake. La conexión con Nick. El rastro del dinero. Le mostré las pruebas. Pieza por pieza. Con la esperanza de que fuera suficiente para convencerla de que Mia había orquestado todo el asunto. Olivia se quedó callada mientras revisaba las pruebas. No lloró. No se enojó. Simplemente se quedó sentada allí. Leyendo los documentos. Mirando las capturas de pantalla. Tratando de procesar todo. Cuando finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué haría esto? Preguntó. Más para sí misma que para mí. No tenía una respuesta. Todavía no la tengo. Todo lo que sé es que Mia quería hacerme daño. Arruinar mi vida. Y estaba dispuesta a destruir a su propia hermana en el proceso. Pensé que Olivia se sentiría aliviada al fin de saber la verdad. Pero en cambio parecía destrozada. Su propia hermana la había traicionado de la peor manera posible. Y ahora no sabía cómo seguir adelante. En cuanto a mí, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, ira, tristeza. Me alegro de que la verdad haya salido a la luz. Pero sé que esto no es el final. Mia no va a desaparecer en silencio. Sigue ahí fuera. Y no tengo ni idea de lo que va a hacer a continuación. Todo lo que sé es que voy a seguir luchando. No puedo dejar que gane. Si has estado siguiendo mi historia, ya sabes lo loca que ha estado mi vida durante los últimos meses. La hermana de mi esposa, Mia, me acusó de embarazarla. Difundió rumores de que era un depredador e incluso llegó a crear un vídeo falso de mí teniendo sexo con ella. Fue una pesadilla. Pero logré contratar a un investigador privado. Jack Reynolds. Que descubrió la verdad. Mia había pagado a alguien para que creara el vídeo y había estado manipulando a mi esposa, Olivia. Y a todos los que nos rodean. Fue un desastre. Pero pensé que una vez que tuviera las pruebas, todo habría terminado. Estaba equivocado. Una vez que le mostré las pruebas a Olivia, esperaba que se sintiera aliviada. Como si le hubieran quitado un peso de encima. En cambio, estaba devastada. Descubrir que su propia hermana había orquestado toda esta trama para arruinar nuestras vidas no era algo que pudiera procesar fácilmente. Se volvió distante. Retraída. Estábamos en la misma casa. Pero sentía como si estuviéramos en mundos aparte. Entendía por qué una traición así no desaparece de la noche a la mañana. Pero aún así dolía.
Quería reconstruir lo que Mia había roto entre nosotros. Pero iba a llevar tiempo. Mia. Por otro lado. No había terminado. Incluso después de ser expuesta. No se echó atrás. Siguió difundiendo mentiras. Tergiversando la verdad y haciéndose pasar por la víctima. Seguía diciéndole a la gente que yo la había obligado a guardar silencio. Que el vídeo de Efake era solo una cortina de humo para encubrir lo que realmente sucedió. Era exasperante. Era como un cáncer que no dejaba de crecer. Y sabía que si no tomaba medidas legales serias, seguiría envenenando mi vida. Fue entonces cuando decidí demandarla. Al principio, no estaba seguro de si debía seguir ese camino. Es decir, ¿demandar a la hermana de mi esposa? Parecía extremo. ¿Pero qué otra opción tenía? Mia no iba a parar. ¿Y si no hacía algo drástico? Seguiría difundiendo sus mentiras y arruinando mi reputación. Además, Olivia necesitaba ver que había consecuencias por lo que Mia había hecho. No podía dejar que se saliera con la suya manipulando. Así que, con la ayuda de Jack, encontré una abogada. Sarah Connelly. Una abogada aguda y sensata con reputación de asumir casos de alto riesgo. Y ganarlos. Estaba nervioso por dar este paso. Pero sabía que no tenía otra opción. Sarah se mostró segura desde el principio. Me dijo que teníamos un caso sólido, difamación. Angustia emocional. Incluso fraude por el vídeo falso. Las acusaciones de Mia habían causado un daño real a mi vida. Mi reputación y mi matrimonio. Y Sarah estaba decidida a hacerle pagar por ello. Presentamos la demanda en una semana. Y así. La batalla pasó del tribunal de la opinión pública a un tribunal real. No voy a mentir. Demandar a Mia fue una de las cosas más estresantes que he hecho en mi vida. Aunque sabía que teníamos las pruebas para ganar. Siempre había una parte de mí que temía que de alguna manera se saliera con la suya. Mia era astuta. Y sabía que haría todo lo posible para tergiversar la verdad. Pero Sarah estaba preparada para todos sus trucos sucios. Cuando Mia recibió la demanda, se puso histérica. Esperaba que estuviera conmocionada. Tal vez incluso asustada. Pero estaba furiosa. Contrató a un abogado defensor de alto perfil. Un tipo astuto llamado Greg Dawson. Que tenía reputación de defender a famosos y clientes ricos involucrados en escándalos. Mia iba en serio. Y apostaba todo a la idea de que podría convencer al jurado de que yo era el monstruo que ella había hecho que pareciera. El periodo previo al juicio fue un infierno. Olivia y yo apenas hablamos. Creo que una parte de ella quería creer que yo era inocente. Pero otra parte seguía aferrada a la idea de que tal vez, solo tal vez, su hermana no estuviera mintiendo después de todo. ¿Cómo podría alguien llegar tan lejos para arruinar la vida de otra persona si no fuera cierto? No tenía sentido para ella. Y honestamente, no podía culparla por sentirse en conflicto. Pero el juicio se acercaba. Y necesitaba a Olivia de mi lado. Necesitaba que testificara por mí. Que le dijera al tribunal que sabía que Mia estaba mintiendo. Era la única manera de ganar. En las semanas previas al juicio, Jack siguió investigando los antecedentes de Mia. Con la esperanza de encontrar más trapos sucios sobre ella. Encontró muchos. Mia tenía un historial de manipulación de personas, exnovios, amigos, incluso familiares. Había estado involucrada en varias estafas menores. Incluyendo una vez que fingió un accidente automovilístico para obtener dinero del seguro. Pero la verdadera prueba irrefutable llegó cuando Jack descubrió que Mia había estado saliendo en secreto con un tipo llamado Brian. El verdadero padre de su bebé. Brian era un delincuente. Un aspirante a gángster que había tenido problemas con la ley durante años. Jack lo localizó y lo convenció de que hablara. Según Brian, Mia había estado saliendo con él durante meses. Incluso durante el tiempo en que supuestamente estaba embarazada de mi hijo. Cuando Mia se dio cuenta de que podía usar el embarazo para manipularnos a Olivia y a mí. Inventó toda la historia. Sabiendo que podía tergiversarla en su beneficio. Era la Mia de siempre.
Siempre buscando la manera de causar caos y salir ganando. Con esta nueva información, nos sentimos más seguros al entrar en el juicio. Pero todavía estaba nervioso. Los juicios son impredecibles. Y Mia era una maestra de la manipulación. Sabía que jugaría la carta de víctima con todas sus fuerzas. Y no me equivoqué. La sala del tribunal estaba llena el primer día del juicio. Se había corrido la voz sobre el caso. Y todos querían ver cómo se desarrollaba el drama. Se sentía surrealista estar sentado allí frente al juez, sabiendo que toda mi vida estaba siendo examinada por extraños. Mia estaba allí. Por supuesto. Vestida de negro. Con el aspecto de víctima que se había creado. Incluso tenía lágrimas en los ojos cuando subió al estrado. Su testimonio fue exactamente lo que esperaba, una montaña rusa emocional llena de mentiras y medias verdades. Le dijo al jurado que yo la había manipulado. Que me había aprovechado de ella cuando era vulnerable. Que la había obligado a guardar silencio durante meses. Era repugnante escucharla. Pero Sara mantuvo la calma. Dejando que Mia cavara su propia tumba con cada palabra. Cuando llegó el turno de Sara de interrogar a Mia, las cosas se pusieron intensas. Sara no se contuvo. Interrogó a Mia sobre cada incoherencia en su historia, señalando las lagunas en su línea de tiempo y el hecho de que se había negado a hacerse una prueba de paternidad. Mia se retorcía. Pero se aferraba a sus mentiras. Entonces llegó la bomba. Sara llamó a Brian al estrado. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras testificaba. Le contó al jurado sobre su relación con Mia. Cómo ella también lo había manipulado. Cómo había inventado toda la historia para arruinar mi vida. Brian no era precisamente un santo. Pero su testimonio fue condenatorio. Estaba claro que Mia había mentido sobre todo. Y ahora, con la confesión de Brian, su historia se estaba desmoronando. El golpe final llegó cuando le mostramos al jurado los registros bancarios que Jack había descubierto, los pagos que Mia le había hecho a Nick. El tipo que creó el vídeo falso. Era una prueba irrefutable de que Mia había orquestado todo. No había manera de que pudiera salir de esta. El juicio duró 2 semanas. Pero al final, el resultado fue claro. El jurado deliberó durante menos de 1 hora antes de regresar con un veredicto, a mi favor. Mia fue declarada culpable de difamación, angustia emocional y fraude. El juez le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios significativa. Y aunque ninguna cantidad de dinero podría reparar el daño que me había hecho, se sintió como una victoria. Había ganado. Pero la victoria fue agridulce. Aunque había demostrado mi inocencia, el daño que Mia había causado no se podía deshacer. Mi reputación siempre llevaría la mancha de sus mentiras. Y Olivia y yo todavía teníamos un largo camino por recorrer. Ganar el caso no arregló mágicamente nuestro matrimonio. Olivia todavía estaba lidiando con las consecuencias emocionales de la traición de su hermana. Y teníamos mucha curación por delante. Pero al menos ahora la verdad había salido a la luz. Y finalmente podía empezar a reconstruir mi vida. Después del juicio, Mia desapareció. Nadie sabía a dónde fue. Y honestamente, no me importó. Había hecho suficiente daño. Y no la quería cerca de mí ni de Olivia nunca más. Solo quería seguir adelante. Dejar atrás esta pesadilla. Han pasado unos meses desde que terminó el juicio. Y las cosas están mejorando lentamente. Olivia y yo estamos en terapia. Tratando de superar todo. No es fácil. Pero ambos estamos comprometidos a que funcione. No sé qué nos depara el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar de nuevo. Mirando hacia atrás. Todavía no puedo creer lo lejos que estuvo dispuesta a llegar Mia para destruir mi vida. Pero al final, sus mentiras la alcanzaron. La verdad salió a la luz. Y yo gané. Ahora todo lo que puedo hacer es intentar seguir adelante y esperar que esta pesadilla nunca se repita. Así que aquí estoy. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Nunca pensé que mi vida se convertiría en este tipo de desastre. Pero aquí estamos.
Si hay algo que he aprendido de todo esto es que a veces las personas más cercanas a ti pueden ser las que más te hieren. Y cuando eso sucede, todo lo que puedes hacer es defenderte y esperar que la verdad finalmente triunfe. Ojalá pudiera decir que después de ganar el caso judicial todo volvió a la normalidad. Que de alguna manera después de demostrar que Mia era una mentirosa y exponer su plan, la vida finalmente se calmaría. Pero en todo caso, el juicio fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en la pesadilla que creó para Olivia y para mí. Ganar la demanda se sintió como una victoria en ese momento. Pero no arregló mágicamente las cicatrices que quedaron. Y poco sabía yo que Mia todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Después del juicio, Mia desapareció. Nadie sabía a dónde fue. Sus cuentas de redes sociales fueron cerradas. No contestaba llamadas e incluso sus amigos más cercanos no sabían qué le había pasado. Una parte de mí se sintió aliviada. Mia había sido un tornado en nuestras vidas, dejando destrucción a su paso. Su ausencia se sentía como la calma después de la tormenta. Una oportunidad para Olivia y para mí de recoger los pedazos y reconstruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero la paz no duró mucho. Tan pronto como Mia desapareció, comenzaron a circular rumores. La gente empezó a susurrar que Mia se escondía, afirmando que había sido injustamente atacada en el tribunal y que se había visto obligada a huir debido a la injusticia que había sufrido. Estos no eran solo susurros aleatorios de extraños, eran amigos y familiares que, a pesar de todo, todavía creían la versión de los hechos de Mia. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable donde, sin importar cuántas pruebas tuviera, la gente seguía queriendo creer sus mentiras. Era exasperante. Y puso a prueba mi ya frágil relación con Olivia. Incluso después del juicio, Olivia seguía en conflicto. Había testificado a mi favor. Pero me di cuenta de que no estaba totalmente convencida. Mia era su hermana. Y el vínculo que compartían no podía romperse de la noche a la mañana. Incluso después de todo lo que había sucedido. Olivia pasó horas tratando de reconciliar a la persona que creía que era Mia con la persona que había tratado de destruir nuestras vidas. Algunas noches, la encontraba mirando fotos antiguas de las dos, con lágrimas en los ojos. No podía culparla por estar confundida. Pero tampoco podía evitar sentirme frustrado. Había luchado tanto para limpiar mi nombre. Y aún así sentía como si yo fuera el que estaba siendo juzgado en mi propia casa. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Olivia recibió un paquete anónimo por correo un día. Dentro había una carta, escrita a máquina, sin firma, acusándome de ser el verdadero villano. La carta afirmaba que Mia se había visto obligada a tomar medidas extremas para defenderse porque yo había estado manipulando a todos desde el principio. Me acusaba de sobornar a testigos, amenazar a Mia y utilizar el sistema legal para aplastarla. La carta no ofrecía ninguna prueba. Pero estaba llena de suficiente veneno y falsas acusaciones como para conmocionar aún más a Olivia. Para empeorar las cosas, la carta sugería que había un alijo oculto de pruebas que demostrarían que Mia había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Podía ver la duda volviendo a la mente de Olivia. Y eso era lo que más me asustaba. Incluso después de todo, la influencia de Mia seguía allí, como una sombra sobre nuestras vidas. Pero las cosas tomaron un giro más oscuro cuando nos dimos cuenta de que Mia no solo se escondía, estaba tramando algo más grande. Jack, mi investigador, me contactó una tarde con noticias inquietantes. Había estado vigilando las actividades de Mia, a pesar de que se había ocultado. Y logró rastrear alguna actividad en línea hasta ella. Se había estado comunicando con alguien. Un individuo peligroso llamado Víctor. Un conocido estafador y chantajista. Por lo que Jack pudo deducir. Mia estaba trabajando con Víctor para crear un nuevo plan más elaborado para atacarme. Víctor tenía antecedentes de extorsión y chantaje. Apuntando a personas vulnerables y arruinando sus vidas por dinero. No era un matón de bajo nivel, era muy sofisticado. Y la gente en los círculos legales conocía su nombre por todas las razones equivocadas. Jack sospechaba que Mia y Víctor estaban trabajando en algo grande. Algo que haría que la maniobra del vídeo falso pareciera un juego de niños.
No sabía qué estaban planeando. Pero sabía que no era bueno. En este punto. Estaba agotado. Emocional. Mental y físicamente. Mi vida había dado un vuelco. Y cada vez que pensaba que había superado lo peor, algo más aparecía para arrastrarme de nuevo. Ya no quería vivir así. Tampoco quería que Olivia viviera así. Quería enfrentarme a Mia. Poner fin a lo que fuera que ella y Víctor estuvieran planeando. Pero Jack me aconsejó que no lo hiciera. Dijo que necesitábamos reunir más pruebas antes de hacer cualquier movimiento. O de lo contrario estaríamos cayendo directamente en sus manos. Entonces. Una noche. Las cosas se intensificaron de una manera que nunca podría haber anticipado. Era alrededor de la medianoche cuando oí que llamaban a la puerta. Olivia ya estaba dormida. Y pensé que era solo una entrega que se había retrasado. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con 2 policías. Me dijeron que tenían una orden para registrar mi casa. Aparentemente, habían recibido una pista anónima de que yo estaba involucrado en algún tipo de actividad ilegal. Estaba en shock. No me dijeron exactamente qué estaban buscando. Pero arrasaron nuestra casa. Revisando cada cajón, cada armario y cada habitación. Olivia se despertó presa del pánico. Y vimos impotentes como las autoridades saqueaban nuestra casa. Después de horas de búsqueda, no encontraron nada. No había ninguna actividad ilegal. Ningún alijo oculto de lo que fuera que estuvieran buscando. Pero el daño estaba hecho. Nuestra casa estaba patas arriba. Y los agentes nos dejaron sin nada más que una vaga explicación de que estaban actuando en base a una pista creíble. No necesitaba adivinar de dónde venía esa pista. Era mía. Tenía que serlo. Estaba intensificando sus ataques. Y ahora estaba usando el sistema legal en mi contra una vez más. Esta fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía vivir así. Mia había pasado de las mentiras y la manipulación a involucrar a criminales peligrosos y ahora a la policía. No sabía cuál era su objetivo final. Pero sabía que no iba a parar hasta destruirme por completo. Jack y yo nos sentamos a la mañana siguiente y discutimos nuestro siguiente movimiento. Necesitábamos ser proactivos. No reactivos. Jack comenzó a investigar más a fondo el pasado de Víctor. Tratando de encontrar cualquier conexión entre él y Mia que pudiera usarse para exponer cualquier plan que estuvieran tramando. Mientras tanto, tomé la decisión de solicitar una orden de restricción contra Mia y Víctor. No me importaba que fuera la hermana de Olivia. Mia había cruzado todos los límites imaginables. Y necesitaba protegerme a mí mismo y a mi esposa de lo que sea que hubiera planeado. La orden de restricción no fue fácil de conseguir. Mia era buena jugando a la víctima. Y su abogado argumentó que no había hecho nada que justificara medidas tan extremas. Pero con la ayuda de Sara y las pruebas de Jack, pudimos convencer al juez de que Mia y Víctor representaban una amenaza legítima para mi seguridad y bienestar. La orden de restricción fue concedida. Pero sabía que eso no sería suficiente para detener a Mia. Ya había demostrado que no le importaban la ley ni las consecuencias. Pasaron unas semanas y las cosas parecieron calmarse. Pero sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Entonces, una noche, recibí una llamada de Jack. Había encontrado algo grande. Al parecer, Mia había estado canalizando dinero a través de una serie de empresas fantasma conectadas con Víctor. El rastro del dinero era complicado. Pero todo conducía a una cosa: Mia y Víctor planeaban extorsionarme por millones de dólares. Iban a crear más pruebas falsas. Usar la falsa denuncia policial como palanca y luego chantajearme para que les pagara para evitar más problemas legales. Pero aquí es donde las cosas se pusieron aún más locas. Jack descubrió que Mia tenía un plan B si la extorsión no funcionaba. Estaba planeando huir del país con Víctor. Ya había comprado billetes de avión a un país sin tratado de extradición. Y había comenzado a liquidar sus activos para financiar su escape. Estaba claro que Mia ya no estaba jugando, se estaba preparando para desaparecer para siempre. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería dejarla ir. Dejarla escapar y finalmente librarme de ella de una vez por todas. Pero la otra parte de mí,
La parte que había estado luchando esta batalla durante tanto tiempo. Quería justicia. No quería que Mia se saliera con la suya con todo lo que había hecho. Quería que enfrentara las consecuencias de sus actos. Que rindiera cuentas por el dolor que había causado. Al final. Decidí actuar. Jack y yo trabajamos con las autoridades para exponer el plan de Mia antes de que pudiera ejecutarlo. Proporcionamos a la policía las pruebas del plan de extorsión. El rastro del dinero y su plan de escape. Iniciaron una investigación. Y en cuestión de días, Mia y Víctor fueron arrestados antes de que pudieran abordar su vuelo. El arresto de Mia fue el último clavo en el ataúd. Las autoridades la acusaron de extorsión, conspiración y una larga lista de otros delitos relacionados con las pruebas falsas y el intento de chantaje. Víctor también se enfrentaba a cargos graves. Y estaba claro que ninguno de los dos se saldría con la suya esta vez. Cuando se supo la noticia, se sintió surrealista. Mia. La persona que había pasado meses tratando de destruir mi vida. Finalmente se enfrentaba a la justicia. Olivia estaba devastada. Por supuesto. A pesar de todo, Mia seguía siendo su hermana. Y verla arrestada fue como reabrir una herida que apenas había comenzado a sanar. Pero para mí, fue el cierre que necesitaba. Mia nos había quitado tanto. Pero ahora finalmente pagaría el precio. Han pasado unos meses desde el arresto de Mia. Y la vida está empezando a sentirse normal de nuevo lentamente. Olivia y yo todavía estamos en terapia. Trabajando en el trauma que Mia causó. Pero hay una sensación de esperanza ahora que no estaba antes. Nos estamos curando juntos. Y por primera vez en mucho tiempo. Parece que realmente podríamos superar esto. Mirando hacia atrás. Todavía no puedo creer hasta dónde estuvo dispuesta a llegar Mia para destruir mi vida. Pero al final, sus mentiras la alcanzaron. Y ahora está enfrentando las consecuencias. No sé qué nos depara el futuro. Pero tengo la esperanza de que finalmente podamos seguir adelante y dejar atrás esta pesadilla. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que la verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto se esfuerce alguien por enterrarla. Gracias por leer. Espero que mi historia sirva como recordatorio de que no importa cuán oscuras se pongan las cosas. Siempre hay una manera de luchar y encontrar la verdad.